¿Es posible ser un atleta híbrido sin cumplir los cánones que Instagram, por ejemplo, te está enseñando? Por supuesto que sí. O sea, ser un atleta híbrido no quiere decir que tengas que correr una media maratón ni que tengas que levantar 200 kilos de peso muerto. Puede que tenga la madurez muscular que tengo o que luzca como luzco. Entonces, muchas veces cuando veas a una persona que se ve muy bien físicamente y que lleva toda la vida haciendo deporte, pregúntate no lo que está haciendo, sino lo que ha hecho a lo largo de toda su vida. No, pero vamos, no me voy a creer ahora que me digas que las dominadas son el ejercicio más lesivo dentro del CrossFit. Vesme más al grano. Te podría decir, aunque no creas que no, la lesión más común en CrossFit es la rotura total o parcial del rotador, del manguito rotador. Me gustaría tocar, pues, sobre todo el tema de las redes, ¿no? En este caso, ¿cómo os influye, cómo os interconectan? Las redes son importantísimas a día de hoy para cualquier cosa que hagas, porque la gente vive a través del teléfono, pero a nivel mental es muchísimo más agradecido, porque únicamente te tienes que centrar en esas dos cosas. Para una persona que lleve haciendo powerlifting toda su vida, ponerse a correr ahora a lo mejor le cuesta, pero solamente tiene que centrarse en ponerse a correr. No tiene que aprender 500 movimientos diferentes. Que sí que me gustaría es como establecer, igual que yo puedo hablar con alguien que lleva en el mundo del culturismo un montón de tiempo y sabe que cuando está en definición no busca PRs, sino que busca otro tipo de entrenamiento, ¿no? Para que ellos puedan entender realmente qué tipo de planning o qué tipo de plan deberían programarse. Lo que yo creo que debería hacer una persona que se quiere introducir más en la práctica, en cuanto a la práctica se refiere, sería: lo primero que tienes que hacer es evaluarte y ver dónde estás, ¿vale? Evaluarte con series que sean progresivas, como por ejemplo estaba diciendo antes, alternar correr y caminar. Mira qué tolerancia o qué interferencia te genera eso. Si tú estás saliendo a correr, me lo invento, 5 kilómetros o 20 minutos y realmente el ritmo que llevas medio no es muy elevado y ves que te cuesta mucho, hazlo progresivamente. Alterna carrera, caminar, carrera, caminar, carrera, caminar. Poco a poco vas a poder asumir un volumen de carrera más grande, hasta que a lo mejor te puedes meter en una carrera continua de 20 minutos o incluso de 40 o hasta de 1 hora, ¿vale? Una vez que tú desarrollas un poco esa tolerancia a la nueva actividad, yo te recomendaría, como en cualquier deporte, que consultes con un especialista. Es decir, encárgate de encontrar a una persona que sepa de atletismo y que sepa analizar la biomecánica de tu carrera y que te diga si realmente estás haciendo eso como lo tienes que hacer, ¿vale? Estás pasando, por así decirlo, de lo que sería una práctica puntual o de adaptabilidad a lo que va a ser una práctica mucho más recurrente. Por lo tanto, ahí lo que tú tienes que hacer es hablar con una persona que sepa, que te esté diciendo tienes que correr así o estás haciendo esto mal o si sigues corriendo así te vas a lesionar. Entonces ya entrarán los hábitos técnicos. ¿Por qué? Porque es muy importante. O sea, al final, como digo yo siempre, el que se quiere pasar a atleta híbrido mañana probablemente a lo mejor no tiene ningún tipo de formación deportiva. Es simplemente un usuario que consume deporte. Habla con un entrenador. Y eso lo que te va a hacer es dar un salto de calidad, como en todo. Yendo al tema del entrenador y visto que hemos sacado el tema del intrusismo laboral, realmente esta tendencia, que ahora luego quiero que me introduzcas si quieres que viene para quedarse o simplemente es una moda, también va a poder dar pie a que quizás gente, totalmente lo contrario al intrusismo, gente que por años se ha dedicado a preparar atletas dentro de lo que es puramente atletismo, ahora puede tener otro target o buyer persona. Eso es maravilloso. Eso es lo que ha pasado... Y con los clubs también, sí, lo que estamos hablando de las pistas. Totalmente. Eso a mí me parece muy bonito porque eso, voy a volver un poco al punto de antes, eso es lo que el CrossFit le ha hecho a la halterofilia. O sea, el que se dedicaba a la halterofilia hace 15 años se dedicaba como hobby. O sea, a lo mejor, yo qué sé, uno de los entrenadores que yo he tenido, creo que conducía un camión de la basura y el tío está dando seminarios ahora por toda España, dando y ganándose la vida única y exclusivamente con la halterofilia. Esto es increíble. Esto va a pasar probablemente con la rama tanto de la vía metabólica como de la fuerza. Van a haber entrenadores que a lo mejor vienen del powerlifting, que no es una disciplina tan mayoritaria, que realmente pega un boom y empiezan a tener muchísimos más recursos. Y creo que también va a crear una necesidad muy guay en esos profesionales que quieren tener más recursos y que van a necesitar tener más recursos. Yo, por ejemplo,
Como entrenador siempre he intentado tener todos los recursos posibles, pero gracias a esta nueva mentalidad estoy abriendo muchísimo mi abanico de recursos. ¿Por qué? Pues porque también estoy aprendiendo muchísimo de cómo funcionan los entrenamientos de carrera, cómo desarrollas biomecánicamente, sobre todo. Es muy guay y yo creo que va a pasar. Como atleta, ¿has visto alguna afectación de esta nueva forma de entrenar que tienes ahora en lo que es puramente la performance en el CrossFit? Bueno, para mí la principal diferencia es que, aunque creas que es una disciplina multifactorial, el CrossFit es muchas cosas en un saco. Y eso te demanda cada año que aprendas un movimiento nuevo y que aprendas a utilizarlo y a realizarlo a alta intensidad. Entonces, cada vez son más. ¿Qué pasa? Que una vida de trabajo híbrida realmente, si tú quieres, solamente va a tener dos pilares, que son el de fuerza y el metabólico. Eso es correr y trabajar tus básicos de fuerza. En la versión más básica, que luego hemos dicho que puede ser se puede profundizar mucho. Claro, yo he pasado de tener que preocuparme por mejorar en 500.000 ejercicios diferentes a simplemente centrarme en dos cosas, que sería, pues eso, la carrera y la fuerza. La fuerza, pues básicamente ya tengo muchísima experiencia y desarrollo por todo mi background deportivo. Y en la carrera, que obviamente hay muchísima accesibilidad porque todos los deportes que he practicado, por activa o por pasiva, lo tienen, pues estoy mejorando, aprendiendo y desarrollándome muchísimo más. ¿Hay transferencia? Por supuesto, porque básicamente estoy haciendo cosas que ya estaba haciendo antes, pero a nivel mental es muchísimo más agradecido, porque únicamente te tienes que centrar en esas dos cosas. Para una persona que lleve haciendo powerlifting toda su vida, ponerse a correr ahora a lo mejor le cuesta, pero solamente tiene que centrarse en ponerse a correr. No tiene que aprender 500 movimientos diferentes. Y empezando sobre todo por algo que creo que deberíamos hacer siempre que practicamos de cero algún deporte, que es evaluarnos. Total. Evaluarnos si estamos preparados a nivel metabólico para esa práctica, porque es lo que dices tú, quizás habrá un powerlifter que empiece a hibridar como atleta y diga, coño, pero yo cómo puedo correr tan rápido, ¿no? O cómo me adapto tan rápido, ¿no? O cómo no tengo carga, o sea, sobrecarga de muscular por ese tipo de nueva dinámica, ¿no? Por último, bueno, ya que hemos sacado el tema, tendencia que viene para quedarse, moda pasajera, ¿qué crees que va a pasar con eso? Porque ahora mismo está habiendo un boom y es un boom muy marketingizado. Sí, bueno, se generan muchos modelos, es lo que hablábamos antes, se generan muchísimos modelos aspiracionales. Yo te voy a decir lo que me gustaría que pasase y te voy a decir también lo que creo que va a pasar. A mí me gustaría que esto se quedase. Y te voy a decir por qué. Porque trabajar y desarrollar tu vía metabólica sin perder el foco y el enfoque en la fuerza, con lo que las evidencias científicas han demostrado que el entrenamiento de fuerza es prioritario para prolongar tu salud, ¿vale? Yo, por ejemplo, hace 3 semanas fui a un seminario súper interesante en un hospital de Barcelona que hablaba y desarrollaba el trabajo o sea, el entrenamiento de fuerza para los pacientes con cáncer. Estamos hablando de personas que han sido diagnosticadas con cáncer y que están utilizando el deporte y concretamente el entrenamiento de fuerza para prolongar su vida, literalmente. Entonces, creo que la fuerza en general, tanto a nivel de género, entre mujeres y hombres, como a nivel simplemente en la práctica, siempre ha tenido como muchos asteriscos, ¿vale? O sea, aquí había, wow, ostras, con la fuerza los niños no tienen que hacer fuerza, o las mujeres no tienen que hacer fuerza, se van a poner gigantes, o tal. Y estamos rompiendo todas esas barreras, y no solo rompiéndolas, sino que priorizando ese tipo de entrenamiento. Eso es súper guay. Pero sí que no adaptándolo por la vía convencional de la halterofilia o del power. Poco a poco. Sino más por lo que es la siguiente cuestión que te iba a plantear, que es para también cerrar un poco el bloque que tenga que ver con preparación, entrenamiento, rendimiento en el CrossFit, que es puntos positivos del cross-training en general. Vale, guay. Algo que alguien que está acostumbrado a ir al gimnasio a entrenar directamente como se ha entrenado convencional toda la vida, pueda entender por qué el CrossFit por qué el cross-training, entendido como cross-training, puede aportar algo más. Vale, a mí para mí es, y así te cierro la otra pregunta que me has hecho. O sea, yo creo que al final con el tema con el atleta híbrido lo que va a pasar es que va a llegar para quedarse. ¿Por qué? Porque al final salud es salud y salud es prioritario y primordial. Yo creo que es una disciplina deportiva que es muy potente y que es muy accesible, ¿vale? Entonces dudo que sea moda.
sino que yo creo que se va a consolidar. Dicho esto, también estamos viendo un montón de competiciones como por ejemplo Irox y cosas así que, por así decirlo, nos dejan plasmar todo ese tipo de entrenamiento en un contexto de competición. Y eso también genera adaptabilidad, porque cuando también hay negocio detrás de una disciplina deportiva, probablemente vamos a poder encontrar que hay futuro también ahí, ¿vale? Y volviendo a la pregunta que me has hecho acerca del CrossFit y el desarrollo de las capacidades del atleta o por qué sería bueno, sería justamente por eso, porque si tú estás practicando una disciplina deportiva que no sea extremista, ¿vale? Cualquier tipo de fanatismo para mí es nocivo en esta vida, ¿vale? Ya sea ideológico o práctico. Cuando intentamos abarcar más de una cosa que nos va a permitir perpetuar y prolongar nuestras capacidades a lo largo del tiempo, de forma saludable, vamos a tener futuro ahí. Y probablemente es algo que merece la pena prolongar en el tiempo. Si te fijas ahora, la gente que tiene 40 años no se ve como hace 20 años. Es lo que dicen, ¿no? De los 40 aparecen los nuevos 30 o cosas así. Yo creo que esto se va a consolidar. Es triste porque estamos hablando de disciplinas deportivas en un país en el cual 7 de cada 10 personas no practican deporte. Y de las 3 personas que nos quedan, 2 de esas 3 personas no lo practican de forma regular. Entonces, con esa última persona que nos queda en esta estadística, hay que explotar. Y cada vez hay que explotar para conseguir que sean un número mayor. Pero estamos en una buena dirección.